Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía y Ciencia, un espacio divulgativo sobre temas relacionados con el conocimiento. ¡Arrancamos! Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a Filosofía y Ciencia. Hoy vamos a hablar de los 4 jinetes del ateísmo. Esperamos que la emisión sea de su agrado. Hablamos de Richard Dawkins, de Christopher Hitchens, de Daniel Dennett y de Sam Harris, que en el año 2007, en casa de Hitchens, grabaron una conversación acerca de religión, ciencia y filosofía. Fue una grabación que ha quedado para la posteridad. Richard Dawkins, quizás el más conocido de todos, es un biólogo evolutivo nacido en Reino Unido. Es autor de El gen egoísta y El espejismo de Dios. Defiende que la religión es innecesaria y quizá dañina, y que la ciencia explica mejor el mundo que cualquier otra disciplina. Christopher Hitchens es un periodista y ensayista británico fallecido en el año 2011 y autor de obras tan importantes como la denominada Dios no es grande. Fue un crítico mordaz de la religión organizada y veía a esta como una fuente de violencia y de represión. Daniel Dennett, fallecido en 2024, fue un filósofo y científico cognitivo de relevante importancia, de nacionalidad estadounidense. Fue autor de Romper el hechizo, entre otras de sus importantes obras. Ahí analiza la religión como un fenómeno evolutivo y cultural, más que como una verdad revelada. Sam Harris, por su parte, un neurocientífico y filósofo estadounidense también, es autor de obras tan importantes como El fin de la fe y Carta a una nación cristiana. Él propone una ética secular basada en la ciencia y en la razón. El nuevo ateísmo se caracteriza principalmente por ser una crítica frontal a la religión, no solo defendiendo la libertad de no creer, sino argumentando que las religiones deben ser cuestionadas y deben ser evaluadas desde un aspecto público. En 2007, los 4 autores se reunieron y grabaron el denominado diálogo The Four Horsemen,
Allí discutieron, entre otras muchas cosas, el papel de la religión en la sociedad, la relación entre fe y violencia, la posibilidad de una espiritualidad sin religión, y también analizaron cómo podría ser un mundo sin las religiones convencionales. What you say ain't make no difference now. I don't know how it comes about. All the good's gone with the rough. Are you cowboy enough? En términos académicos, el nuevo ateísmo ha revitalizado el estudio de la religión desde una perspectiva crítica y científica. Ha impulsado investigaciones sobre la psicología de la religión, el impacto sociológico de las creencias religiosas y el análisis de los textos sagrados desde una óptica literaria y filosófica, alejándola de una lectura que tradicionalmente ha sido teológica. El nuevo ateísmo, entonces, desafía no sólo a la religión, sino también a aquellas disciplinas que se han dedicado a estudiarla. Hay que decir que el nuevo ateísmo no es un movimiento unificado, no es un movimiento homogéneo, sino que, bueno, existen diversas corrientes dentro del mismo, desde los más militantes y agresivos, como Dave Kings y Harris, hasta aquellos que adoptan un enfoque más conciliador o pragmático. Esto pues se refleja en infinidad de caminos, en infinidad de corrientes que bueno, sitúan el llamado ateísmo moderno, que abarca pues desde el ateísmo filosófico hasta el ateísmo político inclusive. Bueno, pues lo que une a estas corrientes, si es que hay un factor que podemos determinarlo como unificador, es el rechazo a la creencia en lo sobrenatural. Y esto no es nada nuevo, ni en la ciencia ni en la filosofía. ¿Se puede vivir sin religión? Esa es la gran pregunta a la que intentan responder los autores del ateísmo moderno, del ateísmo actual, del ateísmo filosófico, del ateísmo científico. Y no solo es una respuesta de estos 4 jinetes, sino que se amplía a muchos más autores, académicos, biólogos, filósofos, etc. Hay que decir que para los 4 jinetes del ateísmo no se trata de un debate en el que se confronte a las religiones, no se trata de un debate en el que se intente ganar una discusión tanto filosófica como científica, sino y sobre todo de señalar las consecuencias prácticas de las creencias religiosas, y no solo en la historia o en el pasado, sino y sobre todo en el momento presente, donde la ciencia ha hecho y está haciendo grandes descubrimientos, grandes aportes
que cada vez más, digamos, que diluyen o disminuyen el concepto tradicional de Dios. En la dirección de YouTube que tienen sobre Impresionada encontrarán esta conversación grabada en vídeo que tuvieron los 4 jinetes del ateísmo y la encontrarán subtitulada en español. Analizamos a continuación ideas esenciales de cada uno de estos 4 jinetes. Y lo hacemos comenzando por el libro El gen egoísta de Richard Dawkins. Ahí el autor propone que la unidad fundamental de la evolución no son los individuos ni las especies, sino los genes. Los organismos son vehículos que los genes utilizan para perpetuarse. Incluso los componentes altruistas pueden explicarse como estrategias genéticas para aumentar la supervivencia de la especie y, como no, del individuo. En su obra El espejismo de Dios, este mismo autor sostiene que la creencia en Dios es una mera ilusión incompatible con la ciencia y con los conocimientos que de ésta se desprenden. Afirma que la religión pues potencia lo que sería la superstición, el sectarismo y en muchas ocasiones la violencia. Sus ideas han influido en la psicología evolutiva, en la antropología, en las ciencias cognitivas, etc. Por su parte, Christopher Hitchens defendió que la religión es dañina, que la libertad de pensamiento debe ser absoluta y que la crítica intelectual es un deber moral. Fue un gran polemista y brillante en sus argumentos, que unió filosofía, política e historia en un ataque frontal a la religión y en una defensa de la razón y de la justicia social. Sus ideas principales se recogen en la conocida obra Dios no es bueno, donde se argumenta que la religión no solo es falsa, sino también inmoral y peligrosa, responsable de guerras, persecuciones y sufrimiento humano. Él consideraba que la religión fomentaba una obediencia ciega y que limitaba la libertad individual. Él defiende la libertad de pensamiento entonces y de la palabra, incluso cuando las opiniones resulten incómodas o provocadoras, como evidentemente eran las suyas. Bueno, él cree en una crítica abierta, en especial al llamado progreso social. Promueve, como no, el racionalismo y el escepticismo. Y, su estilo es un estilo combativo, directo y sin concesiones, lo que lo convirtió evidentemente en una figura muy polémica y al mismo tiempo admirada, según el sector que la analizara o que lo escuchara o que lo leyera. Sin duda tuvo un gran compromiso social y político, eso es evidente. Fue muy activo en cuanto a la defensa de los derechos humanos y de la justicia social. Quizá lo más importante es que él defendía la posibilidad de una moralidad sin necesidad de la religión. Una de las mayores críticas que es desde las religiones o desde la teología se hace al ateísmo. Para este autor es fundamental y es totalmente posible una moralidad sin necesidad
de religiones. De cualquier manera, y a pesar de ser un polemista, este autor ha llevado a la reflexión a todos los sectores a los que ha llegado, sean creyentes o no creyentes. Importante el aspecto reflexivo sobre sus ideas. Your heart says yes, but your head says no. And you're tangled. Por otro lado, Daniel Dennett, filósofo de los más importantes en el campo de la mente, de la conciencia y de la religión, combina entonces filosofía, ciencia cognitiva y biología evolutiva. En su obra, Dennett distingue un estilo académico y menos confrontacional que los dos autores que hemos visto anteriormente. No obstante, no deja de ser incisivo. Sus ideas principales, recogidas en la obra El romper el hechizo, sostiene que la religión debe estudiarse científicamente, como cualquier otro fenómeno cultural. Considera entonces que las religiones son productos de la evolución cultural y psicológica, no, evidentemente, revelaciones divinas. También defiende que la mente y la conciencia son resultado de procesos materiales y evolutivos, sin necesidad de explicaciones sobrenaturales. Rechaza lo que él llamó el teatro cartesiano, es decir, el dualismo cartesiano, lo que él denominaba un lugar interno donde se proyectan las experiencias. Propone en cambio una visión distributiva y funcional de la propia mente. Dennett busca tender puentes entre disciplinas, mostrando cómo la filosofía puede dialogar con la neurociencia, con la biología, con la psicología, para explicar el funcionamiento de la mente, para explicar el desarrollo de la cultura. Por último, Sam Harris, filósofo neurocientífico y uno de los más influyentes representantes de este llamado nuevo ateísmo, se centra en la crítica a la religión, en la defensa a la ética secular y a la exploración de la espiritualidad sin dogmas teológicos. En su obra El fin de la fe, argumenta que las religiones basadas en dogmas literales son peligrosas, y lo son porque fomentan la violencia y el fanatismo. Bueno, se le ha criticado por centrarse en el Islam, pero Harris sostiene que todas las religiones son susceptibles de generar intolerancia cuando se interpretan con literalidad. Defiende también que la moralidad puede basarse en la razón, en la ciencia, en la empatía, sin necesidad de mandatos divinos ni religiosos. En su obra Moral Landscape de 2010 propone que la ciencia
puede determinar valores morales al identificar qué acciones promueven el bienestar humano. A diferencia de otros autores, como los que hemos visto anteriormente, Harris reconoce la posibilidad de una espiritualidad sin religión. Explora entonces prácticas, de tipo como la meditación, los estados de conciencia y, profundiza en la desvincularización de estos estados de las llamadas creencias sobrenaturales. En su libro, Waking Up, desarrolla esta idea, defendiendo una espiritualidad racional y experiencial. También considera Harris que la fe es incompatible con el pensamiento racional y promueve también una educación científica y filosófica como herramientas para superar la influencia de la religión. Ha intervenido desde su compromiso social y político en muchos debates sobre terrorismo, sobre libertad de expresión y sobre secularismo. Él defiende que las sociedades modernas deben protegerse de los excesos religiosos mediante instituciones laicas. Y hasta aquí, queridos amigos y queridas amigas, nuestra pequeña aportación al conocimiento científico de los 4 jinetes del ateísmo. Les agradecemos su atención y hasta una próxima emisión de Filosofía y Ciencia.